Saludos, estamos en vivo, Radio Miami Today, con el Necio, como estamos realizando transmisiones en los últimos días. Estoy en las oficinas de Max Leslie, de Radio Miami Today y además también de Pensar la Historia. Creo que es muy importante hablar con Max en estos tiempos, siempre es importante. Ahí lo tenemos a Max Leslie intercambiando con el Papa Juan Pablo II en ese momento, en su visita que realizó aquí a Cuba, bueno, allá a Cuba, porque yo estoy ahora aquí en Estados Unidos, en la casa de Max Leslie. Bueno, aquí está Fidel, en un momento de descanso, de intercambio. Ahí está Max Leslie, a su lado. Por aquí está Miriam, su eterna novia, Miriam Leslie. Y aquí está Max Leslie intercambiando con James Carter. Hay que decir que Max Leslie ayudó muchísimo al acercamiento en aquel momento de las relaciones de Cuba-Estados Unidos. Aquí está Chivas, el presidente del Partido Ortodoxo. Ustedes saben que Max Leslie, cuando muy muchacho, joven, dirigió la Juventud Ortodoxa. Y bueno, aquí estamos justamente en el escenario donde desarrolla sus actividades normales Max Leslie, que lo tengo aquí a mi lado, al frente. Max Leslie es de Santa Clara, de Villa Clara, de la provincia de Las Villas. ¿De qué lugar exactamente, Max? Exactamente del pueblo de Vueltas, San Antonio de las Vueltas, al norte de Santa Clara. Sí, correcto. Bueno, usted ya va rumbo a una edad bastante joven, por encima de las 9 décadas, ¿no? Le llaman juventud acumulada. Juventud acumulada. Usted siempre fue más joven que Fidel. Hay un momento en que Fidel está en su casa. ¿Por qué lo llevó para su casa? ¿Por qué usted llevó a Fidel Castro para su casa? Eso es una historia de la época nuestra, de las inquietas juventudes universitarias, la batalla contra el ganterismo. Fidel pues estaba amenazado de muerte por una de aquellas pandillas que se tiroteaban en las calles de La Habana. Era aquello como ocurre ahora en Estados Unidos, con la diferencia de que aquí lo hacen personas más bien desquiciadas por este sistema y esta sociedad. En Cuba era por ambiciones crematísticas, buscando chantajear a los ministros, al gobierno. Estamos hablando de los años 40, cerca de los 50, antes del golpe de Estado, del 10 de marzo. Y Fidel llegó un momento en la universidad que en una gran reunión, asamblea, denunció a los gángsters y estaban abajo de la escalinata, frente a la universidad, esperando que Fidel saliera para asesinarlo en esos atentados que se hacían en la época de lo que llamaban el gatillo alegre. Y la manera de sacar a Fidel era en el automóvil mío. Yo era líder de la Juventud Ortodoxa. Chivas estaba vivo y su transmisión dominical de las 8 de la noche por la CMQ era escuchada por todo el pueblo de Cuba. Había 2 programas de radio que paralizaban a Cuba: la hora dominical de Eduardo Chivas y aquella telenovela del derecho de nacer de Félix B. Cañé. Eso era a las 8 de la noche, la misma hora, pero la novela era transmitida de lunes a sábado. Quiere decir que Chivas era el complemento a la audiencia multitudinaria. Se podía ir caminar por las calles de cualquier pueblo o ciudad, La Habana, y estar escuchando la hora dominical de Chivas, porque todos los radios estaban encendidos. Y esa condición de líder de la juventud de ese partido me daba pues cierta inmunidad. No era fácil para el gobierno de aquella época, el gobierno de Cano Prío Socarrás, que al líder de la juventud del partido de Chivas lo asesinaran estas pandillas. Y valiéndome de eso, no por suprema valentía ni audacia, por un deber de compañero universitario, pues
Fidel pues salió en mi carro y lo llevé a mi casa y ahí estuvo 2 semanas hasta que logró salir de Cuba como exilado político, no, como un ciudadano más, porque estaba perseguido, no era en este caso el gobierno, eran las pandillas que apoyaban al gobierno. Esa es la historia de esa etapa. Y la fotografía que estás viendo, donde estoy yo al lado de Fidel, es cuando él sale de la cárcel. Sí, hable. La Sí. cárcel de La Condena por el Moncada, el asalto al Moncada. Y esa foto fue tomada en el apartamento de su hermana Lidia, en la calle 23, frente a la fábrica de tabacos Partagás. Todavía está el edificio ahí, un segundo piso. Había abajo un jardín de plantanes. Y en esa reunión estoy yo junto a Fidel, salía publicado en la revista Bohemia en una entrevista que le hicieron a Fidel. Y de esa manera, por la otra foto que tú señalaste con el Papa, fue una recepción privada que dio el Papa Juan Pablo II a las monjas de la Nunciatura Apostólica. Y fuimos invitados exclusivamente a esa reunión, era cuando el Papa regresaba a Roma, 4 personas cubanos. Yo me pongo primero porque estoy haciendo la historia. Que me fui mandado a buscar por el nuncio, que estaba yo en Miami, a participar en la recepción a Juan Pablo II, y en esa recepción se invitó también a Manuelito Piñeiro, Manuel Piñeiro Rosado, el legendario Barbarroja, un periodista de la Fran Press, muy amigo nuestro, Muñoz Unzaín, el periodista Luis Báez, y pues colaboramos de alguna manera en distintas reuniones con el nuncio, pues la mejor relación entre la Iglesia Católica, acaban de nombrar a Jaime Ortega, el arzobispo cardenal, y por gestiones nuestras, pues de alguna forma Fidel entendió que era el momento de resolver el conflicto con la Iglesia Católica, y por esa intervención nuestra, el Papa nos recibió el día de su despedida, a Piñeiro, a mí, a Luis Báez y al periodista Muñoz Unzaín. No sé qué otra foto más tomaste, por ahí está una foto de mi madre, de Miriam, mi esposa, mi compañera de tantos años, ya fallecida, que estuvo envuelta en todos los movimientos como eterna compañera. Tomé también a James Carter, usted y James Carter. Esa es una entrevista realizada en la oficina mía de la revista Réplica, cuando Carter era el candidato presidencial del Partido Demócrata, y visitó mi oficina. Yo le hice una entrevista, y una de las preguntas que yo le hice a Jimmy Carter era cuál era su política hacia Cuba. Y él me contestó, bueno, la política nuestra va a ser de reclamar los derechos humanos y buscar una avenencia, más o menos. Y de ahí fue que surgió toda una etapa, digamos, de distensión, que no llegó al objetivo principal, que sería el levantamiento de todas las sanciones contra Cuba. Pero por lo menos fue un momento inicial, después de tantos años. Esto ocurre en 1976. En el 78 se produce el primer diálogo entre la nación, Cuba y la emigración. Y continuó ese proceso, gracias al gobierno de Carter. Bueno, hablando de Estados Unidos y Cuba, Estados Unidos, la noticia amaneció hoy con otra masacre en Tennessee. ¿Qué opinión le obedece? Yo creo que, mira, y lo voy a definir con unas palabras del propio Carter, dichas ya hace mucho tiempo, que aquí había una especie de esta sociedad de malicia permanente, un mal que viene desde hace muchos años,
y que forma parte de la historia de Estados Unidos. Aquel viejo oeste retratado en las películas de Hollywood, los vaqueros, que en los pequeños pueblos del oeste se producían los tiroteos, los asesinatos, toda aquella etapa sucia, negra de la historia de los Estados Unidos, se ha trasladado hoy a las ciudades norteamericanas. Y eso es producto, primero, de una ley falsamente interpretada de los derechos de la enmienda constitucional que permite la tenencia de armas de fuego. Eso ha sido aprovechado por lo que llamaríamos la industria de la guerra y de las armas. La Asociación Nacional de Rifle, con todos sus millones que pagan los políticos, representantes, senadores, la mayoría republicanos, pero también hay demócratas, que como las elecciones norteamericanas se deciden por el que tenga más dinero, y la Asociación de Rifle tiene mucho dinero, se ha creado lo que se llamaría el lobby de las armas. Y eso, pues, en una sociedad enferma, con tantos problemas sociales, y sobre todo la gente que está fuera de su equilibrio, y como las armas se compran en cualquier esquina, es decir, no hay restricciones para las armas, ese rifle famoso AR-15 es un arma de guerra. Eso en la versión militar fue el arma de reglamento en la guerra de Vietnam. Porque usted va a una armería y compra un AR-15, lo echa en el carro, y si en ese momento tiene un problema económico, de familia, o cualquier cosa que le pase en la cabeza, pues la persona se mete en una escuela, en un shopping center, en un bar, en una bodega, y empieza a disparar a diestra y siniestra. Son miles de norteamericanos que han muerto en los Estados Unidos en los últimos años como consecuencia de ese libertinaje en el manejo de las armas. ¿Tendrá que ver eso con la democracia? Bueno, es una mala interpretación de lo que es la democracia. La democracia, yo defino que la democracia, por supuesto, de los griegos, es el gobierno de la mayoría, pero hay que respetar a la minoría y también a la mayoría, que es el pueblo americano, que sufre este flagelo de los tiroteos masivos. Ya, esto es un ejemplo que se está además transmitiendo a otros países, porque los mejores y más fanáticos defensores de la tenencia de armas de fuego son los elementos más reaccionarios de la sociedad. Estas mentes desquiciadas que en nombre de la libertad permiten asesinatos masivos, eso hay que pararlo. Y no hay manera de pararlo como no sea con el imperio de la ley. Lo cierto es que cada 11 minutos hay un hecho con armas de fuego para herir o matar a alguien en Estados Unidos. Hay que decir que Canadá ha organizado el problema, hay un control en Canadá diferente, varios países de Europa lo han logrado, pero no lo ha logrado Estados Unidos. Es muy lamentable. Hace unos días por la radio de Miami una mamá llorando decía de no mandar más a sus hijos a la escuela, a sus nietos. O sea, hay una incertidumbre, una zozobra que cualquiera en el contexto de las clases en la mañana o la tarde, sus hijos puedan ser muertos, heridos como consecuencia de esta locura, Max. Realmente... Mira, es importante señalar que aquí en Miami el odio que se respira en el ambiente con los elementos enemigos de Cuba tienen una dosis de esa enfermedad política que se llama el trumpismo, seguidores de Donald Trump. Y todos estos cubanos de extrema derecha, contagiados por el trumpismo, son partidarios de las armas, defienden el derecho a tener rifles, cañones, no sé si hasta aviones o tanques algún día. Y yo creo que si mañana
esta horda, que yo le llamaría la chusmocracia, que ha apoderado de aquello que fue el llamado exilio cubano, ya no existe. Si imperara en Cuba la imitación a la sociedad americana, es decir, si se transportara suponiendo lo imposible, lo irrealizable, que es el derrumbe de la Revolución Cubana, y se instaurara en Cuba un gobierno producto del índice norteamericano, ni siquiera sería el americano feo de otros tiempos, sería el americano terrible, representado por cubanos de derecha. Imagínate tú que en Cuba se viva como Estados Unidos, con esa sociedad supuestamente democrática, con tiroteos en las escuelas. Hoy día los niños cubanos carecerán de los lujos de los niños criados, los ricos en el capitalismo, pero tienen seguridad. Seguridad para sus padres, para sus abuelos, para sus madres y para los niños. Eso aquí no existe. Hace unas horas usted rubricó una nota relacionada con las votaciones en Cuba. ¿Pudiera referirse muy brevemente, Max? Bueno, la oposición, si vamos a llamar de alguna manera a los enemigos de Cuba, pues han tratado de darle la vuelta a la noticia de las elecciones en Cuba. Fueron ejemplares. Votó casi el 76% de los inscritos para votar. Y todavía esos opositores dicen que hubo abstención electoral. Aquí hay alcaldes de Miami que salen con el 15%. Ese es el punto, que en la democracia americana vota de las personas que están en el patrón electoral, vota la mitad. Y de esa mitad, pues estamos hablando del 50%. El que sale electo es por la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la población. Aquí se da el caso en Miami, en la ciudad del odio, como es calificado, que un alcalde pues obtiene el 15% de los votos electorales. Y se llama democracia, donde una minoría, siempre el que más dinero tiene, aparte de la corrupción política en el sistema. En los viejos tiempos en Cuba existía, en las elecciones lo llamaban, aparte de la compra de votos, la viajera. Era un sistema donde el muñidor electoral, en la fila del colegio donde iban a votar, le daba $10, 10 pesos entonces, a un votante para que le trajera la boleta legal. Y esa boleta legal, el muñidor electoral la llenaba y así se formaba una cadena. Eso aquí existe, con otro nombre, con otro estilo. Es el voto por correo de las boletas ausentes, donde recogen en los comedores de la gente más humilde que están en el sistema de asistencia social, recogen la votación y la venden al mejor postor. Quiere decir que un aspirante a comisionado, a concejal, digamos, pues comprando los votos, sale electo, comprando pues, claro, un escaño cuesta miles de dólares. Estamos hablando de miles. Y un alcalde puede ser que sean millones. Ese es el sistema corrupto que se implantaría en Cuba en caso de que esta horda de facinerosos de la chupocracia lograra su objetivo de derrumbar el proceso revolucionario cubano. Bueno, Radio Miami Today está ya concluyendo este intercambio con Max Lesnick, delegado histórico de la coalición Alianza Martiana, quien dirigió muchos años la revista Réplica aquí en Miami, donde fue la revista motivo de debates de todo tipo. Aquí en Miami incluso hay personas que no saben que existe un comité del Partido Comunista, que tiene miembros norteamericanos, en distintas ciudades lo existe. Pero usted no es comunista como dicen los enemigos. Usted se fue además de Cuba realmente porque no entendía aquellas cosas, ¿no? Es una etiqueta. Sí. Y aparte de la difamación. Me dicen a mí, cuando participó en las caravanas contra el bloqueo, organizadas por Puente de Amor,
que yo soy terrorista, y los carteles dicen, Mark Leslie, terrorista. Yo terrorista, a quien esa revista de que tú hablas, la revista Réplica, tuvo que cerrar sus puertas porque a bombazo limpio, 11 bombas colocaron en la oficina, intimidando a los anunciantes, a mí no, a los anunciantes. En contra de la primera enmienda. Por supuesto. Es una enmienda que se maneja de acuerdo a los intereses de los gobernantes de turno. Y esas bombas terroristas fueron los que asesinaron el único órgano que había en esta ciudad abierto a todo. Pero más, aquí a Obama le dicen comunista, a Biden le dicen comunista, en fin. Y a Fidel Castro quieren seguirlo matando, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, es que lo que no pudieron hacer en vida, lo pretenden hacer después de muerto. Más, pero no vale la pena. Hay cosas que hay que hablar de mucho más valor que de esas acciones. Creo que el silencio y el mutis también, ante la soberbia, el odio, el resentimiento, se impone. Usted acaba de venir de Cuba y dio un viaje a Cuba como si fueran los años 70 y 80, con tremenda alegría, a ver amigos, en fin. Dígame algunos detalles de ese recorrido por La Habana, Cuba, en la última semana y ahí vamos a ir cerrando ya. Bueno, yo estuve en Cuba recientemente y participé buscando la comunidad con el pueblo de Cuba, pero por supuesto visitaba a los amigos, inclusive participé en el concierto del grupo Buena Fe en la escalinata universitaria, donde había miles de personas. Ese evento popular, musical, ahí me encontré con Ana Hurtado, una española muy simpática, andaluza, que estaba en Cuba y que es muy conocida en las redes sociales por su defensa a la revolución cubana. Y en ese concierto estaba presidiendo de un muro histórico de la universidad el presidente Díaz-Canel. Y me avisaron que fue relativo, subí y presencié el concierto al lado del presidente y de la señora del presidente. Eso, por supuesto, molestó a mucha gente que de alguna forma se ha dedicado a difamarme porque defiendo la lucha contra el bloqueo. Y yo no le hago caso. Uso una palabra, siempre la he usado, que el presidente Díaz-Canel la repitió ahora cuando le hablaron de los ataques al proceso electoral. Me resbala. Okay. Todos los ataques de la extrema derecha, vengan de donde vengan, o de esa falsa izquierda que está comprada por la derecha para hacer un tiro parabólico contra el presidente Díaz-Canel, esos que dicen que son fidelistas y que están al servicio de la derecha, cuando me atacan, yo le digo como el presidente Díaz-Canel, me resbala ese ataque porque es inmoral y no creo que valga la pena ni responderle. Entonces es el titular, también a Mark Leslie le resbala. Me gusta la idea. Bueno, muchas gracias, más. Volveremos con usted. Agradezco al Necio haber aportado una vez más su sintonía para unirse a Radio Miami Today, a Pasamor, a Cuba Información y a Tesoro Internacional. Nos falta Martiano también. Un abrazo a Virgilio Ponce, que siempre en Europa nos sintoniza. Y hay que seguir batallando sencillamente porque existan normales relaciones entre Cuba y Estados Unidos, como existen con Vietnam. Vietnam mató a más de 60.000 norteamericanos y hoy Vietnam está... Los norteamericanos mataron 3 millones de vietnamitas. Y hoy Vietnam y Estados Unidos tienen magníficas relaciones. Hoy los chinos han invadido el comercio en Estados Unidos. Hay unas magníficas relaciones comerciales entre Estados Unidos y Vietnam, entre Estados Unidos y China y otros países. Si este es un país realmente capitalista y del comercio, pues que invada de comercio a Cuba. Cuba también puede invadir de muchas ideas y de muchos avances a Estados Unidos, sobre todo en orden de la salud pública, porque eso de la trata de los médicos es un cuento y es una gran infamia. Porque no es lo mismo un ejército de batas blancas o maestros educando a que un ejército montado en un portaavión destruyendo. ¿Qué le parece? Cuba exporta amor frente al odio. Pero quiero terminar, porque esto el Necio lo va a transmitir dando. No, lo está transmitiendo en vivo. Lo conocí ¿sí?
en La Habana. Un espíritu cubano de pura Y cepa. es un saludo muy cordial Ah. desde la ciudad del odio, donde también hay gente que aspira al amor y a la confraternidad entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo cubano. Es hora de que se quite Cuba de la lista de terroristas, muy importante, y de que se quiten las más de 200 medidas en la era de Trump y que existan normales relaciones, porque hay dos embajadas que están funcionando perfectamente, una en La Habana, la de Estados Unidos, y otra en Washington, la de Cuba. Así que, por favor, normales relaciones. Es lógico que usted a su vecino, tanto los odiadores como los que amamos, le pongamos un bloqueo al vecino de enfrente, de al lado. No tiene objetivo. El bloqueo, yo lo digo con plena conciencia de cubano, es un arma inmoral. Inmoral porque no es porque afecte al gobierno cubano